Bien, retornamos al aire de ¿Qué pasa radio? Tenemos ya en línea a Matías Mafía, periodista en ¿Qué pasa web e hincha y experto en temas que tienen que ver con Chacarita, con el Funebrero, con el equipo de San Martín. Matías, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien, por suerte acá. Saludos a Ariel también. ¿Qué tal, Matías? Acá estamos y tenemos ganas de escuchar qué hay de novedades que llegan de Villa Maipú, cuáles son las novedades del club. Un momento muy particular después de tantos meses de sin fútbol, después de un cambio de semestre donde generalmente se da un cambio de temporada, renovaciones de contratos, incorporaciones, bueno, todo eso en medio de la pandemia y queremos asomarnos a Chacarita, un club que estaba en una mitad de tabla para abajo en el Nacional, en la Primera Nacional, sin expectativas de ascenso este año. Y con cierta tranquilidad en el último tiempo, si bien no tenía asegurada la categoría, estaba en un lugar en que el hincha consideraba de que al menos haciendo las cosas regularmente, eso era un plafón, ¿no? Que la nueva temporada los iba a encontrar en la Primera Nacional, el viejo Nacional B. Bueno, así nos encontró la pandemia y cómo está Chacarita hoy, qué ha pasado en este cambio de semestre, qué ha pasado con las renovaciones, qué novedades hay para el hincha que quiere tener sintetizado un poquito lo que ha pasado en estos meses en la institución de San Martín. Bueno, perfecto, Ari. Sí, Chacarita, vos bien decís, estaba en mitad de tabla para abajo, puesto 2 exactamente de la zona 2 del campeonato de la Primera Nacional, sin expectativas para entrar al reducido, pero con el objetivo de salvarse del descenso, que hasta que se suspendió la pandemia por el mes de marzo, lo estaba cumpliendo aproximadamente. Como bien decís, se suspendieron las actividades, llegó junio, en el medio no pasó mucho más que hablar qué ocurriría con los contratos, llegó el 30 de junio, algunos contratos se vencieron, pero para que se entienda bien, vamos a hacer una cronología desde que se suspendieron las actividades por el mes de marzo, como estoy diciendo, hasta el día de hoy, en lo que respecta al mercado de pases de Chacarita. Bien. Que no tiene altas, y según me informaron desde la dirigencia, aún no es prioridad el tema refuerzos, a menos que se comience a esclarecer un poco lo que vaya a ocurrir con una hipotética vuelta a las actividades, que sí tiene bajas, y que son bastantes, que tiene algunas renovaciones, y que a su vez tiene algunos jugadores que están en el famoso veremos, ¿no? En el tire y afloje con los dirigentes. Que están negociando todavía. Claro. A esta altura están negociando. Claro, la incertidumbre sobre la vuelta se extiende y también se extienden los plazos de negociación, me imagino, ¿no? Exactamente, Ari. Desde que se suspendió el campeonato hasta mediados de mayo aproximadamente, como dije, poco se habló de lo que podía llegar a ocurrir con los jugadores a los que se le vencía el contrato. Llegó junio, en una primera instancia Manuel Trípodi a la cabeza como referente máximo del plantel, para llegar a un acuerdo y que les renueven a todos los futbolistas. Comenzó a negociar con los jugadores una reducción de su salario a cambio a que se le renueve a todos los jugadores de Chacarita. Bien. Esto, claro. Sí, esto no fue aceptado desde la comisión directiva y así llegamos al 30 de junio. Bien. A 17 jugadores se les venció el vínculo y a muchos se les decidió no renovarle. Bien. Nos vas contando quiénes son esos 17 y qué pasó a quién se renovó, a quién no y quién quedó en este limbo, ¿no? Del veremos. Sí, seguro. Los jugadores que ya se fueron, pegaron el portazo y no se les renovó, son 11, un equipo titular, podríamos decir. Mirá. Sebastián Cuerdo, arquero que llegó en condición de libre y que apenas jugó 3 partidos como titular, que fueron los primeros 3 con Patricio Pisano como entrenador. Claro. Matías Montero, arquero también juvenil sin minutos en la primera división. Lucas Bruera, también arquero que había llegado hace 1 año y medio de Estudiantes de La Plata y que en este torneo no tuvo minutos. Los porteros. 3 arqueros. Tres arqueros ya se limpió el Pampa Viallo del plantel, de alguna manera. Exactamente. Brian Mieres, lateral derecho proveniente de Mitre de Santiago del Estero, que en este campeonato disputó 20 de 21 partidos. Bien, sí, era un titular, Mieres, indiscutido, digamos, casi. Sí, te diría que sorprendió esta baja
de Mieres, que medianamente había sido de los más regulares que tuvo Chacarita en este campeonato. Sí. Salvador Sánchez, zaguero central de Venido de Olimpo, a principio del campeonato, que jugó todos los partidos, el número 6. Seguimos con la lista de las bajas. Dos bajas importantes, ¿no? Bueno, renovó, no me dijiste de Trípodi, pero dos bajas importantes ya en la defensa, 2 titulares. Eran parte, digamos, de la columna vertebral que contaba Chacarita en este campeonato. Obviamente jugadores que quizás en algunos partidos no tuvieron sus mejores actuaciones, pero venían teniendo una continuidad muy importante. Sí, a ver, y que los distintos técnicos lo sostuvieron, así que uno puede discutir el nivel que tenga Mieres o que tenga Sánchez o que tenga otro jugador, pero si Chacarita tuvo distintos técnicos en este campeonato, la mayoría los puso de titular, podemos decir que era lo mejor que tenía, digamos, ¿no? Sí, seguramente, a ver, jugaron con Patricio Pisano, jugaron con el Chaucha Bianco, claro, y estaban jugando con el Pampa Viallo hasta que se suspendió el campeonato. Claro. Bien, bueno, seguimos entonces. Seguimos con el tema de las bajas. Jean Croci, el juvenil, oriundo de las inferiores de Chacarita, sin minutos en este certamen. Vamos a otro ahora que también tuvo minutos y que fue titular en algunos partidos. Adrián Torres, el lateral izquierdo que vino de Almagro, disputó 8 partidos, es cierto, pero también hay que contar que tuvo una lesión muy importante, tuvo un esguince durante el año pasado. Gabriel Lazarte, lateral izquierdo, apenas 2 partidos como titular. Joaquín Ibáñez, mediocampista surgido de las inferiores de Chacarita también, con 7 partidos en este campeonato. Ignacio Cacheiro, delantero de Sarmiento de Junín, y que fue de la partida en 10 oportunidades. Claro. Quizás acá Cacheiro fue uno de los jugadores que vino como una de las promesas que iba a tener. Sí, generó mucha expectativa, sí. Que iba a tener Chacarita en este campeonato, pero no terminó de desentonar como el hincha quiso, ¿no? Bien. Bueno, y los que han renovado, los que se sabe que estuvieron en duda y que se tomó una decisión, porque hay algunos que tenían, por contrato, por lo menos asegurada cierta continuidad, pero hubo algunos que los dirigentes tuvieron que decidir, los dirigentes y el Pampa, decidir si se quedaba o no, y dijeron, bueno, con este nos quedamos, digamos, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, se llama quizá un poco la atención. Este mercado de pases que está teniendo Chacarita, son muchísimas bajas también. Son pocas las renovaciones que está teniendo el Funebrero en este mercado de pases, que si querés las vamos repasando. Dale, repasemos esas. Bueno, Manuel Trípodi renovó hasta diciembre de este año. Bien. Luciano Perdomo. Hasta diciembre, una renovación corta, digamos, hasta que cierre la temporada, más o menos. Hubo casi una extensión hasta que cierre la temporada. Exactamente, sí, hasta el cierre de la temporada. Se le había vencido, como estamos diciendo, el 30 de junio pasado, y estiró su vínculo hasta diciembre de este año. Recordamos que esto fue una posibilidad que Agremiados acordó con la AFA, la posibilidad de la extensión de los contratos tanto de técnicos como de jugadores en las mismas condiciones que estaban dada la pandemia, ¿no? Para no volver a rediscutir, existía renovar, no renovar, y esta posibilidad de esta extensión, y se ve que es lo que aplicaron con Trípodi. Sí, Trípodi, que también en este mercado de pases tuvo una figura muy importante que tuvo Chacarita, ya que, como bien dijimos antes, se puso la ropa de capitán, referente, claro. La ropa de referente de plantel, su trayectoria lo indica, obviamente, y para llegar a un acuerdo con la dirigencia, optó que se les renueve automáticamente a todos los que se les vencía el contrato, a cambio de una reducción importante de su salario. Sí, esto nos decías, y nos dijiste que esta fue una opción que la dirigencia no aceptó, que se ve que tenían en mente algún tipo de limpieza del plantel, ¿no? Y que no quisieron esperar hasta diciembre. Sí, obviamente esto desde el primer instante, desde la comisión directiva lo rechazaron, y sí, como vos bien decís, la idea de esta dirigencia en general era realizar una limpieza importante en este mercado de pases, dado que Chacarita tuvo un mercado de pases anterior a que arranque este campeonato muy importante, que trajo una buena cantidad de jugadores. Uh-huh. Eso jugó un rol muy importante
en este contexto actualmente. Tenía un plantel numeroso y bueno, y se suma también esta incertidumbre, ¿no? De cuánto tenemos que pagar el sueldo a jugadores que no han rendido, que ya sabemos que queremos que no siga. Y bueno, nada, hay que ver qué genera eso hacia adentro del plantel también, ¿no? Esta situación, ¿no? Esta tensión de que tantos hayan quedado en el camino. Bueno, pero me decías, Trípode es uno de los que la dirigencia dijo, seguís hasta diciembre al menos, y en diciembre nos sentamos a discutir. Bien, ¿quién más? Trípode es uno, lo repetimos hasta diciembre de este año. Luciano Perdomo, el número 5, también una de las figuras rutilantes de Chacarita durante este campeonato, también uno de los jugadores que más partidos que jugó y que más rendimiento tuvo. En este caso, el ex Gimnasia de La Plata renovó hasta diciembre del año próximo. Del año próximo, o sea, hicieron un contrato por 1 año y medio. Por 1 año y medio. Bien. Otro que renovó también, en este caso por 12 meses más, es Diego Rivero, bueno, una de las figuras que tiene el Funebrero en este campeonato, que había dejado de jugar con el Chaucha Bianco, pero una vez que llegado el Pampa a cargo de este plantel se puso a tono físicamente y volvió a ser de la partida en los últimos partidos que tuvo el Funebrero. Bien. Y como está cómodo en el equipo, dio el visto bueno y tenemos burro para rato. Bien. Entonces esas son las 3 renovaciones que tuvo Chacarita. Y hay... Tengo una de último momento. Bien, a ver. Salió hace poco, se conoció que Rodrigo Insúa, que también estaba entre los pretendidos por el Pampa Viallo para continuar, renovó hasta diciembre de este año. Bien, una extensión igual que Trípode. Entonces son 4. ¿Y quiénes son? Entonces me dijiste, hay 11, 4, 15. Si la cuenta no me da mal, me quedan 2 en una situación de incertidumbre. A ver si... que no le soltaron la mano, pero que todavía no arreglaron la continuidad. Sí, son 3 los que están en el famoso veremos. Son 3. Y ellos son Zacarías Morán Correa, el número 5, quien tiene contrato vigente con River hasta junio 2021. Bien. Y vino a préstamo Chacarita el año pasado. Es pretendido por el Pampa Viallo. Hay que ver qué dice River, que es el dueño de su pase, y los dirigentes de Chacarita se encuentran negociando con su par del millonario. Bien. Entonces ahí hay una voluntad que siga, pero bueno, hay una negociación donde además entra en juego River. Bien, ¿y quiénes son los otros 2? Nicolás da Campo, quien ya dijo que tiene intenciones de continuar. Bien. Y Lucas Cano ya se lo daba por fuera, quizás a la figura que tiene, ¿no? El jugador que mayor diferencia hace de lo futbolístico, la verdad una pieza muy importante para este plantel. Se lo dio por fuera, tuvo declaraciones casi de despedida. Sí, Lucas Cano es un caso aparte acá, yo te diría, en este Chacarita. Sin dudas que fue uno de los mejores jugadores que más desentonó en el Funebrero durante todo el campeonato, desde el principio hasta que se tuvo que suspender. Fue uno de los jugadores que mejor estuvo, que incluso hasta te diría que ganó partidos prácticamente él solo, fue el goleador del campeonato de Chacarita. Sí. Por eso el Pampa lo quiere retener, pero el delantero en más de una oportunidad manifestó que su intención es cambiar de club. Esa es la realidad. Yo creo que Lucas Cano, en este caso, el ex argentino, no va a renovar. Entonces, lo que pasa es que desde Chacarita están dejando, Lucas Cano ya se fue, hasta que no cierre algo con otro club todavía dejan la puerta abierta, pero la intención del jugador es cambiar de aire. Sí, esa es la intención. La intención es cambiar de aire y buscar nuevos horizontes futbolísticos. Bueno, muy claro el panorama del mercado de pases. Matías, contanos un poco cómo está en lo institucional. Me imagino con un club pasando un montón de dificultades, como están pasando la mayoría de los clubes que han perdido ingresos, que tienen que sostener costos importantes, pagar a los empleados, pagar planteles futbolísticos, frente a la incertidumbre también a la hora de tener que renovar algún contrato publicitario. Digamos, ¿cómo está institucionalmente el club? Y en un año muy particular, porque Chacarita debería haber tenido elecciones que en principio se postergaron
hasta diciembre, pero también es una fecha tentativa, diciembre, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar con la pandemia, en qué situación vamos a estar en diciembre, y hoy la definición de un club, ¿no? No es prioridad en la agenda pública, ¿no? No, por supuesto. A ver, como vos bien decís, las elecciones que se iban a efectuar en principios de julio aproximadamente fueron postergadas a causa de la pandemia, pero aún no tiene una fecha definida. Es cierto que algunos estiman diciembre, pero el viernes pasado el vicepresidente de Chacarita, Diego Jan, en diálogo con Solochaca, expresó que todavía no hay nada concreto, no hay nada definido, y que obviamente que todo va a depender de cómo evolucione la pandemia acá en la región del AMBA, pero que hasta el momento no hay nada definido. Bien. A pesar, ¿me decías? No, a ver, hasta el momento hay 3 listas, si bien se está hablando de unidad y así evitar los comicios, hasta el momento hay 3 listas definidas, que son el oficialismo, se desconoce quién encabezaría la agrupación, Todos por Chaca, con Daniel Tusneider al frente, junto a Leandro Capriotti, hijo de Armando quien fue vicepresidente de Chacarita durante la gestión de Luis Barrio Nuevo, y Juntos por Chaca, con Raúl Viciniano a la cabeza. Esas son las 3 listas que hasta el momento tiene el club de cara a las elecciones, que como dije no tiene una fecha confirmada hasta el momento. Entrevistaste el viernes pasado al vicepresidente actual de Chacarita en un ciclo que podemos decir de alguna manera empezamos a hacer desde Solochaca, de Qué Pasa Web, de meternos en este aspecto que es hoy prioritario y más sin fútbol, ¿no? Porque las noticias de fútbol, el fútbol no nos está dando novedades. Lo que sucede es que se termina una gestión y que se empieza a pensar en el futuro, ¿sí? A pesar de estar metidos en esta cabeza, el hincha, el socio de Chaca empieza a pensar en el futuro de la institución, empieza a querer recuperar viejas glorias, a poder resolver problemas históricos. Bueno, todas esas expectativas que genera un proceso eleccionario. Entrevistaste al vicepresidente de Chaca, esperemos que podamos hacerlo con referentes de estos 3 espacios que vos contaste. ¿Qué sensaciones te quedaron de una entrevista muy buena, que al que no la leyó, al que no la vio, se las recomendamos? La pueden encontrar en Qué Pasa Web, en la sección Solochaca, la pueden encontrar también en el Instagram de Solochaca, se puede ver la entrevista completa. Contanos qué sensaciones te dejó la entrevista. Bueno, fue una entrevista que dejó mucha tela para cortar. Diego Jan dejó muchos textuales más que interesantes. Yo creo que habló de todo. Habló de la parte económica, habló del fútbol, que fue quizás el eje que peor estuvo en Chacarita en estos 4 años de gestión. Habló del tema de comunicación al socio. Habló también de los incidentes que se dieron en estos últimos años entre la interna de la Barra Brava. Por eso digo que habló de todo. Lo básico, lo principal que dijo Diego Jan es que para apostarle al fútbol y para armar un equipo, ascender y poder mantenernos y tener los recursos también para mantener, que eso es lo más importante, hay que sanear. La definitiva fue eso. Lo mejor que dijo el vicepresidente. Habló de la deuda cancelada con AFA de 35 millones, habló de los juicios saldados a Percul y a Marcela Di Giacomo, que fueron ambos secretarios durante la época de Vicente Celio, y que desde hace aproximadamente 6-7 años le estaban reclamando al club, y era uno de los juicios que más latentes estaban en el mundo chacarita. En definitiva, fue eso, mantener equilibrada el tema financiero, y de ahí en más apostarle al fútbol, que sin duda que reconoció que obviamente fue una de las facetas que peor estuvo en estos 4 años de Chacarita. Una gestión que tomó al club en el Nacional, que lo va a dejar seguramente en el Nacional, pero que tomó un equipo que venía ascendiendo, ¿no? Que venía en escalada,
y que tiene en su haber un ascenso, digamos, ¿no? de ese ciclo, de ese equipo que se podía decir tenía un envión, venía armado, ¿no? Y un descenso posterior. Y la frustración que queda en todo hincha después de ese descenso, pero que trata de mostrarse, como bien decís, como una gestión que pudo sanear económicamente al club y que genera expectativas, como diciendo, bueno, estos primeros 4 años fue para esto, para sentar las bases de lo que queremos hacer. Interesante posición para defender una gestión que genera malestar, ¿no? Porque el hincha ve el resultado, ve si la pelotita entra o no entra, y la foto de lo último es el descenso y es un equipo que le cuesta hacer pie en el Nacional. Sí, obviamente, como vos decís, la gente de Chacarita tiene un muy malestar, en su mayoría por las decisiones futbolísticas que ha tomado esta dirigencia en estos últimos años. Es cierto que cuando asumió Pueblo Funebrero, Chacarita futbolísticamente ya tenía una base de equipo, ya tenía a Nicolás Oroz, tenía a Miguel Mellado, bueno, una de las y también figuras muy importantes que tuvo el posterior ascenso de Chacarita. Futbolísticamente esa materia estaba bien, pero bueno, económicamente las cosas no estaban bien, y desde el primer momento el objetivo de la agrupación fue sanear la economía para después pensar en lo futbolístico, ¿no? Bien, entonces de alguna manera se puede decir que cumplió, digamos, ¿no? Que genere malestar en el hincha. Si estuvo claro desde entrada, si fue la propuesta de entrada, quizás una decisión que yo vi la entrevista y que pusiste sobre la mesa sobre la no traída de jugadores, ¿no? Después de un primer semestre muy malo en la A, fue una decisión que tenía como eso, de objetivo, es decir, traer jugadores para salvarnos, nos puede hipotecar el futuro, y posiblemente tampoco nos salve, ¿no? Algo que uno que no es hincha, que es periodista, que le toca verlo desde afuera, lo puede entender. Difícilmente lo entienda un hincha que no se deje todo lo que se tiene a mano para el resultado inmediato, ¿no? Para defender la categoría y para no descender. Matías, muchísimas gracias, ha sido muy, muy claro.